Bien, son las 8, son las 20, a la hora argentina, uruguaya, también en Brasil. Vamos a arrancar la clase y como siempre vamos a encomendarnos a Dios, vamos a pedir su bendición, vamos a rogarle al Señor que esta clase, como han sido las demás clases, nos siga bendiciendo nuestras vidas y que podamos seguir enriqueciéndonos y capacitándonos para servir cada día mejor en la obra que el Señor nos ha encomendado. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias te damos por habernos cuidado durante este día. Gracias, Señor, por todos los cuidados que hemos recibido. Te agradezco, Señor, por la oportunidad de poder volver a compartir, Señor, esta clase con tantos hermanos, hermanas, que en diferentes lugares, Señor, apartan ese tiempo para poder capacitarse más, para invertir tiempo, Señor, esfuerzo, dinero también, Padre, para servir mejor en tu iglesia. Te pido, Señor, por cada uno de ellos en particular, que tú los sigas bendiciéndolos, capacitándolos, Señor, y que esta clase en esta noche, aquí en Uruguay, en Argentina, y también en donde se encuentran los demás alumnos, siga siendo una clase de mucha bendición, de enriquecimiento, de desafío, Señor, para que cada día podamos servirte, Señor, de la mejor manera y orarte cada día más. Que tu reino, Señor, siga creciendo, que tu reino siga expandiéndose, Señor, y que sea hecho tu voluntad a través de nuestras vidas para bendición de las personas que van a conocerte y te conocen. Padre, encomendámonos a ti ese tiempo y rogamos de una vez más tu bendición, tu guía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien. Se interrumpe mucho, se corta, me dicen los hermanos de Macía y también allí el hermano José. No sé cómo me están escuchando. ¿Pueden darme una señal si se escucha bien o si se corta? Si es problema aquí o es problema de internet en la zona donde ustedes se encuentran. Ok, aquí en Uruguay dice Evelyn, en Uruguay en Juno se corta. A ver los hermanos de Macía, ¿cómo me escuchan ahora? En Loma Verde también dice que bien. Ok, ahora bien. Chaco se escucha bien. Paysandú también se escucha bien. Bueno, puede ser que sea un problema de señal de algunas localidades. Bien, hermanos, vamos entonces a la clase. Bienvenidos a la clase 11. Estamos ya en la recta final. Quiero felicitar a todos los que están presentes aquí, los que están también tomando la clase en línea, por el esfuerzo que están haciendo, por el empeño, por esa expectativa que siempre hay de cada clase. Me alegro mucho y bendigo a Dios porque pude ver que el Señor ha estado obrando en la vida de muchas personas y también en la mía de manera muy especial con ese compromiso que hemos asumido de ser parte de ese proyecto. Y lo que más satisfacción me da es saber que el Señor está llegando a muchos lugares y bendiciendo a muchas vidas, y eso estoy seguro va a repercutir en las iglesias también donde se reúnen. Gracias a todos por el esfuerzo. Estoy revisando las tareas. Muchos van al día con la tarea y quiero felicitarlos por eso. Algunos todavía les falta algunas tareas por entregar, y como se han dado cuenta, no estamos dando tarea últimamente para que puedan ponerse al día con las tareas pendientes y también ir pensando ya en la tarea final, que esa es la que más me preocupa y la que más me gustaría que sí la toman en serio, y que, en el sentido en serio de que sí la hagan, de que sí inviertan tiempo para que puedan replantearse y tal vez de cierta manera perfeccionar más en una de las áreas que tal vez dentro de ese curso le llamó la atención o le desafió para capacitarse. Entonces la monografía final, que es una de las opciones, puedan ir ya eligiendo, porque hoy es la última clase con de cierta manera con un tema específico.
Hablando de esto, quiero proponerles lo siguiente también, una propuesta. Tendríamos que terminar la clase la próxima semana con el tema que abordaríamos, esperanza al que sufre. Y hoy al preparar, o sea, preparándome a esta clase que nos toca el día de hoy, como que me parece que va a quedar un tema pendiente muy importante. Hoy vamos a abordar el tema de la intervención pastoral en la violencia, en el abuso, pero sobre todo en la familia de forma general, más bien apuntando hacia el género masculino y femenino y cómo eso repercute también en los hijos y todo el entorno. Pero hay otro tema que me parece que es fundamental e importante, que es el tema de la violencia y el abuso hacia niños, hacia los menores, que no lo podríamos abordar en una clase esos dos temas. Entonces, la propuesta es la siguiente. Si están de acuerdo, sumar una clase más al curso. En vez de terminar la próxima semana, terminaríamos en 2 clases siguientes, o sea, la semana que viene y la otra clase la otra semana. O sea, estaríamos agregando una clase más al módulo para poder dar la clase siguiente, consejería, intervención en el abuso hacia a los niños, ¿no? Con los niños. No sé si me entienden la propuesta. La idea es, si están de acuerdo, podrían ustedes ahí poner un sí o un positivo. Si estarían de acuerdo que sumemos una clase más a este módulo para poder abordar el tema de intervención en el abuso infantil. Si no tendríamos esa oportunidad de sumar una clase más, estaríamos la semana que viene terminando las clases con la clase Esperanza al que sufre. Si están de acuerdo, podemos sumar esa clase más. ¿Qué le parece? Loma Verde dice que sí. Ok, bárbaro. Me gustaría tener una idea de ustedes si están de acuerdo que podríamos, muy bien, sumar una clase más. Me parece que es un tema muy importante para la pastoral, es un tema muy descuidado en nuestro entorno y son los más vulnerables de la sociedad, los niños, y son los que más sufren cuando hay violencia y abuso, y muchas veces no sabemos qué hacer y estamos pagando un precio muy grande. Bien, vamos entonces a planificar una clase más con esta temática. Muchas gracias, hermanos. Clase 11. Intervención pastoral en la violencia. Yo le decía que hoy vamos a abordar en esa clase, la violencia en el espacio de la familia, ¿no? La violencia familiar. Dime solo un minuto para corregir las pantallas. A ver, ok. El propósito entonces de esta clase es identificar actitudes de violencia familiar y brindar herramientas que permitan al consejero acompañar las víctimas que viven en situación de riesgo. Dentro de la violencia familiar están siempre la población vulnerable, que sería las mujeres por género. Siempre el género femenino es más vulnerable, y ese es un tema que vamos a abordar hoy así específicamente. Los niños, que esa es la propuesta para la próxima clase, que es por la edad, por ser menores e indefensos, son vulnerables a la violencia y al abuso. Y también un tema que creo que es un sector de las familias que son vulnerables, son los ancianos y los discapacitados, por su condición, ¿no? Por su condición que desfavorece muchas veces, y siempre aquellos que tienen más condición pueden estar ejerciendo violencia o abuso sobre esas personas. Pero esos dos primeros sectores de la familia, la mujer por género y los niños por edad, me parece son muy cotidianos y son muy cercanos a nosotros, y es importante poder tener herramientas y tener en cuenta esos sectores que estamos todos involucrados porque venimos de familia. Así que vamos hoy a ver entonces el género, la familia. Violencia familiar. Son dos conceptos difíciles de articular, dos conceptos que casi no podemos pensar en que podrían ir juntos, ¿no? La violencia familiar
podría ser que se contradicen las dos palabras, porque justamente la familia es la creación de Dios, es un lugar que Dios ha creado, en un espacio físico donde está pensado en que las personas puedan nacer, crecer, desarrollarse, sentirse amadas, protegidas, seguras, ¿no? Sentirse plenas. La familia es creación de Dios para que el ser humano tenga ese espacio tan agradable y tan íntimo. Entonces, cuando hablamos de violencia familiar, es como que se contradice las dos palabras, porque la violencia rompe con ese ambiente que Dios creó para el beneficio del ser humano. Cuando hay violencia en las familias, justamente, lo que la violencia hace es causar abuso, maltratos, y termina rompiendo con ese espacio tan agradable, tan íntimo, y con el propósito por lo cual fue creado. Entonces, pareciera ser, y es así, que esos dos conceptos son difíciles de articular sin que haya violencia. Por eso hay violencia cuando hablamos de que las familias están en riesgo. Es una realidad, hermanos, es una realidad que nos golpea todo el tiempo. El tema de violencia familiar no es un tema actual, es un tema que ha existido siempre desde la creación del ser humano. Desde Adán y Eva sabemos que hay cierta tendencia por causa del pecado de someterse el género masculino sobre el femenino, y como consecuencia también ya podemos ver en la primera pareja y matrimonio y familia, incluso violencia de los hijos, donde Caín termina matando a Abel. O sea, la violencia en la familia ha sido parte de la historia de la humanidad. Ha sido parte de la historia de la humanidad. Recién los últimos tiempos, en el siglo XX, se comenzó a dar importancia a ese tema, ¿no? Recién ahora se empezó a trabajar y dar importancia, y gracias a Dios en nuestros países, como Argentina, Uruguay, Brasil y creo que también otros alrededores, se está tratando de cuidar más y hacer de que haya más igualdad de género, de donde los niños tengan más derechos y sean más cuidados, pero es un proceso muy lento, ¿no? Es muy lento y se requiere de mucha concientización de que realmente ese es un problema a vencer, un problema a trabajar y tener siempre presente la lucha en contra de la violencia en la familia. Quiero mostrarles unas estadísticas, por qué estoy hablando de que es un tema que preocupa y por qué es un tema que hay que considerar. Las estadísticas de violencia y abuso en la familia son las siguientes. En Brasil, cada 4 minutos una mujer es agredida en su hogar o por una persona de su entorno afectivo. Es una estadística del año 2006. Hoy debe ser mucho más avanzado esto, ¿no? Cada 4 minutos en Brasil una mujer es agredida en su hogar por una persona de entorno afectivo. En Chile, un estudio reciente revela que casi el 60% de las mujeres que viven en pareja sufren algún tipo de violencia doméstica y más del 10% agresión física grave. En Colombia, más del 20% de las mujeres han sido víctimas de abuso físico, un 10% víctimas de abusos sexuales y un 34% de las mujeres de abusos psicológicos. En Ecuador, el 60% de las residentes en barrios pobres de Quito han sido golpeadas por sus parejas. Un 60% han sido golpeadas por sus parejas. En Argentina, el 37% de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando abusos de este tipo. Entonces, es una situación que no estamos inventando. Las estadísticas muestran que es un problema social en la cual preocupa que haya dentro de la familia, donde es una creación pensada en dar a la persona intimidad, amor, afecto, cariño, protección, se generan las mayores violencia en contra de los seres humanos. Entonces es un tema muy preocupante y como iglesia deberíamos
es siempre tener los ojos bien abiertos, porque es algo que siempre nos desafía a tener que enfrentar. Bien, ¿por qué nos resulta difícil y hasta intolerable admitir esta realidad? ¿Por qué nos resulta difícil y hasta muchas veces intolerable admitir esta realidad? Justamente porque decíamos que la familia ha sido creada por Dios para ser un lugar donde las personas puedan nacer, crecer, desarrollarse y a través de los vínculos humanos más íntimos llenarse de amor y alcanzar la plenitud. Por eso no toleramos la violencia en la familia, no aportamos, no estamos de acuerdo y muchas veces pareciera ser que no puede ser que haya estadísticas que dicen esta realidad porque va en contra de los principios establecidos por Dios. La definición de violencia familiar. La violencia familiar abarca todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia, considerando como relaciones de abuso toda conducta que por acción u omisión incluso ocasiona daño, ya sea físico, emocional, psicológico, a otros miembros de la familia. Entonces, violencia familiar es cuando existen conductas, ya sea por acción o por omisión, que cause daños físicos, psicológicos en algún integrante de la familia. Eso es violencia familiar. Algunos conceptos clave a tener presente, tres conceptos que quiero manejar así rápidamente antes de llegar al tema central. Primero, un conflicto familiar, hermanos, no es lo mismo que violencia familiar. Porque hablábamos en clases anteriores que el conflicto es necesario. El conflicto son oportunidades. Una familia no puede pretender vivir como familia sin pasar por conflictos, ¿sí? No es lo mismo conflicto familiar que violencia familiar. Porque muchos pueden decir, bueno, pero ¿quién no tiene conflicto? Todos tenemos conflicto. Es cierto, conflicto tenemos todos, pero no es lo mismo conflicto familiar que violencia familiar. No hay que confundir los dos términos. Segundo, no debemos confundir lo que son las relaciones jerárquicas dentro de la familia con el desequilibrio de poder. En las familias hay relaciones jerárquicas, es decir, está papá, está el hijo, está mamá, está el abuelo muchas veces, ¿sí? Está el tío, puede ser, pero dentro de la familia más íntima, papá, mamá y los hijos, o mamá, papá y los hijos. Esas son relaciones jerárquicas que hay que respetarlas. Pero no puede confundir porque tenemos una jerarquía con el abuso de poder o desequilibrio de poder, ¿sí? Que es muy fácil de confundir muchas veces de que porque uno tiene una posición jerárquica dentro de la familia, ejercer el abuso del poder. No es lo mismo las relaciones jerárquicas con desequilibrio de poder. Y por último, debemos considerar que la violencia siempre produce daño, sea del tipo que sea. La violencia va en contra de los principios de Dios y por eso siempre produce daños. Voy a compartir algunos mitos sobre la violencia familiar, sobre los abusos en la familia. Muchos dicen los casos de violencia familiar en nuestros tiempos y sobre todo en nuestra sociedad moderna son escasos. Ya no hay más como antes y este es un mito. Hemos visto las estadísticas y hay una estadística de Uruguay del año 2012. Uruguay tiene apenas 3 millones de habitantes, un poquito más, y se dice que en el 2012 los delitos de violencia doméstica aumentaron en relación con el año 2011 un 51%. Eso es estadística de datos del Observatorio de Criminología del Ministerio del Interior del Uruguay. Según ese informe, de cada 10 mujeres en Uruguay, 4 sufren violencia familiar. Entonces, es un mito decir que los casos familiares han disminuido, las violencias familiares han disminuido en nuestros tiempos. Es un mito.
El segundo mito, la violencia familiar solo ocurre en las clases pobres. Muchos dicen, no, ese problema de cultura de la clase pobre, que hay violencia, y es un mito porque la violencia familiar está también en familias de alta clase, en instituciones religiosas, en familias cristianas. Bueno, más adelante vamos a ver esto, pero sobre todo es un mito pensar que eso es problema de clase pobre. Lo que pasa que los que tienen posición económica elevada tienen más capacidad de ocultar el problema que los de clase pobre, ¿sí? Viven un mundo más camuflado por su poder y entonces se disimula mucho más, y son las clases pobres las que van y recurren los lugares de asistencia pública donde se van sumando la cifra en las estadísticas. No son de clase rica que van no recurren a lugares públicos para ser atendidos, ¿sí? Entonces, el error está en empezar eso porque sí, mayoría de las estadísticas están apuntando a gente de clase pobre porque ellos son los que recurren a los lugares públicos para buscar ayuda. Pero es un mito pensar que eso solo ocurre en clase pobre. Otro mito, las mujeres que se someten a maltrato por sus compañeros es porque le gusta. Muchas veces hay una idea de que, las mujeres se ve que están así porque le gusta, ¿no? O porque ella provocó, porque ella, de cierta manera, causó enojo en el hombre de tal manera que él la llegó a golpear. Y puede ser cierto que muchas veces las mujeres también favorecen la violencia, pero nada justifica la violencia. Nada justifica que haya violencia. Por lo tanto, es un mito pensar que las mujeres les gusta que los hombres le tengan bajo sumisión y que le estén golpeando, ¿no? Que estén ejerciendo violencia. Muchas veces los victimarios, los que ejercen violencia, incluso provocan a tal punto para que las mujeres justamente reaccionen, para entonces decir, no, le tuve que pegar porque reaccionó de esta manera, ¿no? O sea, es una forma también de eximir la culpa o de querer decir que ella es culpable porque provocó. Es un mito pensar que a las mujeres le gusta esto, ¿no? Cuarto mito. Generalmente el abuso sexual y la violencia ocurren en lugares peligrosos y oscuros y el atacante es un desconocido. Eso es un mito, porque generalmente sucede lo contrario. Cuando hay, sobre todo, abusos sexuales en menores, el gran porcentaje, casi el 90%, sucede dentro del vínculo familiar más cercano y de confianza. Dicen las estadísticas que el 85% de las violaciones ocurren en los hogares, por padre, por padrastro, por tíos, por abuelos. Entonces es un mito pensar que eso ocurre en los lugares oscuros, no hay que estar ahí, en lugares, sí que debemos cuidarnos, pero los lugares más peligrosos, estamos olvidando que es muchas veces dentro de la propia familia. Otro mito, el maltrato emocional no es tan grave como la violencia física. Muchos dicen, no, el maltrato emocional no es tan grave como la violencia física. Y eso también es un mito porque el maltrato emocional es muy dañino y muchas veces es más grave que el físico porque nunca se logra identificar el agresor. La persona que solo sufre maltrato emocional, no, es difícil que logra comprobar la violencia que está sufriendo. Entonces muchas mujeres incluso se dejan golpear muchas veces para poder tener una evidencia de que hay maltrato. Si no hay muchas veces señales físicas, es difícil lograr que se culpe a alguien o se busque a alguien que sea responsable. Entonces, muchas mujeres prefieren ser golpeadas físicamente para dar a conocer en forma visible su situación de maltrato intrafamiliar. La violencia emocional es más difícil de detectar y probar que la violencia física. Entonces, es un mito pensar que la violencia emocional
no es tan grave como la violencia física. Otro mito, la violencia familiar es frecuente en hogares donde, la violencia familiar no es frecuente en lugares donde se practica alguna especie de religión. Muchos dicen que en medio de los cristianos, hogares cristianos, no existe violencia. Y eso también es un mito porque, según las estadísticas, los que trabajan, los especializados que trabajan en violencia familiar, en hospitales y otros medios donde atienden víctimas de violencia, se sabe que la violencia familiar incluye en personas religiosas y de diferentes confesiones. Es un mito pensar que en las iglesias o en las familias cristianas no hay violencia familiar. Es un mito pensar esto. No debería, pero es un mito pensar que no lo hay. ¿Sí? El abuso en la familia, dice, no reconoce fronteras. No reconoce fronteras como económicas, ni sociales, ni étnicas, ni tampoco religiosas. Así que es un mito pensar que el maltrato no se da en el ambiente cristiano. Y el último mito es pensar que el cristiano debe soportar todo tipo de maltrato. Muchos dicen, no, si tú eres cristiano tienes que soportarlo, ¿no? O sea, porque el cristianismo soporta, ¿no? El cristianismo es sufrimiento, toma tu cruz y siga. O sea, es un mito pensar, y es una manera muy equivocada, que el cristiano tiene que sufrir maltrato en la familia porque es cristiano. Es un mito, es una mala interpretación bíblica, y además ha sido tal vez una de las formas en la cual muchas veces se ha escondido el agresor, ¿no? De hacer creer a la mujer, por ejemplo, de que por ser cristiana debe someterse al maltrato y soportar al agresor. Así que es un mito que el cristiano debe soportar maltratos. Eso se ha dado muchas veces porque se ha creado la idea de que cuanto más sufre un cristiano, más sinónimo de santidad hay, ¿no? De fidelidad al Señor. Pero nunca la Biblia aprueba el maltrato en la familia. Ya hemos visto que la familia es un lugar donde Dios creó para que haya todo lo contrario. Si en la familia hay maltrato y violencia, entonces no tiene nadie, o sea, nadie puede respaldar la idea que tiene que soportar esto como idea o plan de Dios. Al contrario, es un mito. ¿Sí? Muy bien, algunos mitos, porque a veces eso anda dando vuelta en nuestras cabezas y debemos liberarnos de ellos. Diferentes tipos de maltrato en la pareja. Está el maltrato físico, dar golpes, pellizcones, cachetadas, empujones, producirle quemaduras por combustible o con objetos calientes, intentar estrangular a la persona, tironear y arrastrar del pelo, etcétera, etcétera. Eso son violencia física, ¿sí? que se puede dar en este maltrato. Después tenemos la violencia emocional, el maltrato emocional. El maltrato emocional tiene que ver con insultar, usar adjetivos degradantes, criticarla por todo cuanto ella dice o hace, gritarla, darle órdenes frente a los hijos y a veces frente a otros, humillarla, burlarse de ella y hacerle bromas que la hieren, no tomar en cuenta sus gustos, sus opiniones y sentimientos, mostrarse cínico, prepotente o insolente con ella, humillarla y denigrarla de múltiples maneras, compararla con otras mujeres, ignorar su presencia, no hablarle, mirarla con desprecio, reírse de ella, querer tener la última palabra en todo, no admitir ser contrariado en nada, no permitir explicaciones ni reproches, ser negligente con respecto a las necesidades de ella, amenazarla con irse de casa, no cumplir con las promesas o acuerdos matrimoniales, no responsabilizarse de sus errores, tomar a los hijos como aliados frente a la madre, desautorizarla frente a ellos, exigirles sometimiento y obediencia, hacer que tema el futuro si él no está con ella, intimidarla de múltiples maneras, con amenazas, rompiendo objetos de valor para ella, criticar a su familia todo el tiempo, etcétera, 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 son maltratos emocionales muy frecuentes en nuestros tiempos.
Maltrato sexual. Incluye todo tipo de contacto sexual que va en contra de la voluntad del cónyuge. Si hay intimidad que solo está pensando el hombre, por ejemplo, y la mujer no está en condición, no está disfrutando, no se encuentra bien de salud, está enferma, está en su periodo menstrual y no tiene placer en tener intimidad, esto es maltrato cuando el hombre obliga o quiere que tengan relaciones sexuales en cuando la mujer no está en condición. Eso es maltrato sexual, eso es violencia. Maltrato financiero o económico. Eso se da cuando no se provee por las necesidades de ella, no darle dinero o darlo, pero siempre bajo mucho control, acusarla constantemente de gastar mucho, tomar decisiones unilaterales con respecto al dinero, es decir, solo él toma decisiones, poner en riesgo el patrimonio de la familia, destruir objetos de valor para ella, quitarle las alhajas, revisar la billetera y cartera con frecuencia, ocultar el patrimonio familiar, tener cuentas, por ejemplo, en el banco que solo él sepa, que ella no sepa cuánto hay, o ahorros que ella no sabe cuánto hay. Muchas veces obligarla a vender bienes que a ella le corresponde como herencia o alguna pertenencia familiar para darse el dinero a él. O sea, esos son maltratos económicos que causan mucho daño en la mujer. Y por último, a mí que me faltó una, me parece muy importante, que el maltrato religioso. Y esto parece ser un poquito contradictorio, ¿no? Pero sí que hay maltrato religiosos. El maltrato religioso se da cuando se trata de manipular a través de argumentos espirituales o religiosos en los cuales se incluye a la víctima a sentirse culpable, por ejemplo, por ser mujer y por ser la que comió lo que no debía comer, por ser la que desobedeció, o sea, por ser la que no resistió la tentación, ¿no? Por culpa de ella, por culpa de la mujer, usar frases como que la mujer fue creada después que el hombre y que la mujer debe estar sumisa al hombre. Muchas veces son formas de maltrato religioso porque eso permite que haya poder sobre alguien y la otra persona se siente menos, ¿no? Esos son maltratos religiosos. Una opinión personal, pero lo pongo en la mesa porque creo que puede ser también muy importante reflexionar. Gracias a Dios, ay, perdón. Gracias, Américo, por hacerme acordar, me corrió la presentación. Estamos en los maltratos. A ver. Vamos a avanzar. Maltrato religioso. Gracias a Dios que nuestra iglesia ha avanzado mucho en esta área, ¿no? Pero por mucho tiempo la mujer no tenía participación activa, por ejemplo, en decisiones donde se podía incluso elaborar doctrinas que tenía que ver específicamente con la mujer, pero elaborada por hombres. Los hombres elaboraban una doctrina y después la mujer tenía que obedecerla, ¿sí? Y muchas veces estas elaboraciones de temas que se decidían quería aplicar de una manera arbitraria, ¿no? Se decidió por hombres y las mujeres tienen que obedecer. En mi interpretación muy particular, para mí eso es una forma de violencia religiosa, porque no se da lugar a que la mujer pueda opinar, aportar ideas o por lo menos participar en la decisión de esta resolución. Gracias a Dios, voy a decir que nuestra iglesia en ese sentido ha avanzado muchísimo, pero puede ser que ha sido uno de los grandes maltratos religiosos
que las iglesias han cometido cuando las mujeres nunca podían participar en ámbitos de decisiones, solo tenían que acatar decisiones que los hombres tomaban, y desde mi perspectiva particular eso también puede ser muy peligroso y puede ser muchas veces maltrato religioso o violencia. Jesús dijo a un grupo que tenían tendencia de controlar mucho y exigir mucho en la época, que eran los fariseos, en Mateo 23:4, Jesús dice lo siguiente, es una traducción de la NTV que dice así: ustedes aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aliviar la carga. Decisiones que tomaban este grupo, que controlaban el orden y las leyes y formulaban leyes y solo exigían a los demás que tenían que cumplir y controlaban, casi se llevaba a cabo, pero ni ellos podían soportar tan pesada carga. Jesús los criticó muchísimo. Eso es maltrato religioso, eso es violencia en la religión. Por lo tanto, digo, es un tema muy pertinente y debíamos tomar mucho cuidado porque puede ser que haya maltrato religioso muchas veces y no nos damos cuenta, ¿no?, de que puede ser así, puede ser violencia. Bien, algunos factores y causas del maltrato en la pareja. ¿Por qué se dan muchas veces los maltratos en la pareja? En primer lugar, porque hay un historial personal. Las personas aprenden muchas veces en la casa con los padres y creen que con la violencia o con la imposición o con la fuerza se resuelven los conflictos. Entonces muchas veces el hombre tiene ese concepto de que así se resuelven los conflictos, con fuerza, con imposición, aquí se hace así se hace, y termina siendo una violencia. Entonces muchas veces la violencia es por una historia personal, ¿no?, cómo aprendió a resolver los conflictos. Otro factor que causa maltrato en la familia es el modelo erróneo de masculinidad, el modelo tradicional de masculinidad. Pensar que tener el poder, control y dominio es sinónimo de masculinidad. Eso es un error. Pensar que el que tiene el poder, el control y el dominio, ese es el masculino. Entonces, por eso se ejerce poder muchas veces y se llega a la violencia, ¿no? Otro error, pensar que mostrarse vulnerable, pensar que ser emotivo, tierno, afectivo, es sinónimo de femenino. Entonces, para no ser femenino, muchas veces no se mostraba ser tierno, ni ser afectivo, ni ser emotivo. Es un error pensar que eso es sinónimo de feminidad. Otro error, pensar que pedir ayuda, pensar que mostrar que tenemos necesidad es igual a ser débil. Entonces, no mostramos nunca que necesitamos ayuda y seguimos ejerciendo los errores y podemos seguir ejerciendo violencia. Y otro modelo erróneo de masculinidad es pensar que el éxito, por ejemplo, en el trabajo o en la profesión son indicadores de masculinidad. Es decir, pensar que de acuerdo a mi éxito en mi trabajo, entonces soy masculino, soy hombre. Y entonces se invierte mucho tiempo trabajando, se invierte mucho tiempo en el laburo, se invierte mucho tiempo en la empresa y después piensa que esto lo logré trabajando y entonces soy el hombre, soy el masculino de la casa, pero me olvido de todas las otras responsabilidades y por eso hay muchas veces conflictos que terminan siendo maltrato en la pareja, en el matrimonio. Otro factor es la baja autoestima, porque cuando una mujer no tiene autoestima propia, no se siente valorada, no podrá hacer frente a nadie más, porque si ni ella misma se siente valorada, entonces no podrá enfrentar a alguien que está ejerciendo poder sobre ella. Entonces el factor también baja autoestima es una condicionante para que haya maltrato en la pareja. Otro factor es que falta apoyo institucional para víctimas y también impunidad para los abusadores. Falta espacio donde
las víctimas puedan recurrir y tener el apoyo y sentirse apoyadas y protegidas. Y también falta más impunidad para los abusadores. Por eso sigue habiendo cada vez más, ¿no?, maltrato y más violencia en las familias y los matrimonios. En los cristianos, uno de los factores y causa principal de maltrato en la pareja es las interpretaciones erróneas de los textos bíblicos. Es el principal factor por lo cual se ejerce muchas veces maltrato y violencia en el matrimonio, por malinterpretar textos bíblicos y decir, por ejemplo, que la cabeza de la casa es el hombre y lo que él dice se hace, que la mujer debe estar sujeta al marido, entonces es una ayuda idónea y nada más que una ayuda. Textos mal interpretados, que la mujer dando la luz será santificada por medio del varón. O sea, textos mal interpretados son los que llevan muchas veces a ese factor de ejercer maltrato y violencia dentro del mundo cristiano hacia la mujer. Posibles consecuencias en los maltratos. Posibles consecuencias en los maltratos, sobre todo a la mujer. Consecuencias físicas: dolor de cabeza, trastornos gástricos, estrés, trastorno de sueño y de alimentación, enfermedades recurrentes y variedades de enfermedades, etc. Son trastornos físicos que puede sufrir una mujer cuando hay violencia, cuando hay maltrato. En la parte emocional, puede sentir miedo, trastorno de ansiedad, depresión, deseo de morirse, sentirse culpa, baja autoestima, sentirse vergüenza, miedo a enloquecerse, etcétera, etcétera. Esas son algunas de las consecuencias cuando hay maltrato en la mujer. En las relaciones puede haber desconfianza, aislamiento, temor. O sea, no logra relacionarse con las personas, siempre desconfía de las personas, siempre anda con miedo, ¿no?, de las personas, si son confiables o no son. No logra relacionarse de forma confiable con las personas. Los daños morales y espirituales también tienen que ver con la decepción, desconfianza, pérdida del sentido de dignidad y valor personal. Cuando hay abuso y violencia en la mujer, ella no tiene la capacidad de sentirse amada por Dios, hija de Dios, querida por Dios. Como dice la Biblia, la niña de mis ojos, en las palmas de mi mano te tengo. La mujer que sufre abuso en la familia no logra sentir eso. No puede experimentar eso. Son una de las consecuencias que puede estar afectando la vida de las mujeres. Prejuicios económicos, porque no logra tener una capacidad de administrar bien la economía, porque siempre está sometida al hombre, entonces no sabe administrar, no tiene capacidad para administrar la economía. Y por último, la muerte. Lamentablemente es consecuencia de maltrato en el matrimonio. Las estadísticas dicen que mueren muchísimas mujeres por año por violencia en el matrimonio. Bien, algunas consecuencias de la violencia conyugal sobre los hijos, solo rápidamente. Los hijos también sufren mucho cuando hay violencia del género masculino y femenino, del hombre hacia la mujer, porque ellos, al contemplar el abuso, al ser testigos de esto, sufren abuso emocional, sufren, su vida comienza a cambiar, comienzan a alterarse, comienzan a evidenciar actitudes que no son propias de la edad, ¿no? O sea, comienza a tener descontrol emocional los niños por contemplar y ser testigos de la violencia en la familia. Se enferman constantemente, sufren muchas enfermedades. Ni hablar de los problemas escolares, cuando cuando conviven en hogares de violencia, los niños bajan de rendimiento en la escuela, tienen conflicto en la escuela, no pueden rendir en la escuela como los otros niños. Otra consecuencia es que repiten el patrón de conducta, así como el padre está pegando a la madre, ellos pegan los juguetes, pegan a sus amiguitos,
y cuando sean adultos van a pegar a sus esposas también, o sea, digo, se repiten los patrones de conducta. Y también una consecuencia es que esos niños tienen la tendencia de huir de la casa a temprana edad. Tienen tendencia de no querer más vivir en este ambiente. Tratan de huir de la casa, deambulan en las calles o en la casa de amigos, no quieren estar en la casa y están expuestos terriblemente a situaciones de abuso fuera del hogar, y también expuestos a ingresar a temprana edad al mundo de la droga, de la adicción, del alcoholismo, del tabaquismo y también la delincuencia. En las niñas, sobre todo embarazos a temprana edad, en la adolescencia, son una de las consecuencias que trae cuando hay violencia en el cónyuge y los niños están presenciando. ¿Cómo podemos auxiliar entonces y ayudar o acompañar a esas personas de víctimas familiares? ¿Cómo podemos ayudarlas? Primero, ¿qué cosas no debemos hacer? ¿Qué cosas no debemos hacer y decir? Nunca comience enfatizando que debe preservar la familia a cualquier costo, usando textos bíblicos en contra del divorcio cuando ya identificaste que hay violencia. Nunca trate de ser bíblico en ese sentido, sino porque el divorcio no es el camino. Nunca use argumentos bíblicos para comenzar. Nunca oriente la persona a permanecer cuando sabes que hay violencia. No debes hacer esto. No trate de aconsejar más allá de lo que uno sabe hacerlo. Si no tiene las herramientas para hacerlo, si es un caso muy difícil, trata de derivar a alguien que lo pueda hacer, porque es un caso muy importante, es un caso que amerita mucha atención. No aconseje devolver golpe por golpe, muchos dicen, bueno, si él te pega, entonces no te dejes, ¿no? No justifica la violencia, no justifica la violencia. Nunca aconsejes esto. No le diga que amenaces irte de la casa. No diga, bueno, dile a él que si él sigue así te va a ir de la casa. No amenaces. Eso no resuelve el problema. Nunca resuelve el problema amenazando irse de la casa. No mande a la víctima que vuelve a su casa cuando sabes que hubo golpes y amenazas. Si tú estás acompañando a alguien que realmente sufre violencia matrimonial y sabe que hay golpes, hubo golpes, no la mande que vuelva sí o sí a la casa, porque está exponiéndola a más violencia y es lo que el agresor está esperando, que regrese para darle otra paliza y así terminan los matrimonios a veces en asesinato, ¿no? Nunca mande o aconseje que vuelva a la casa cuando sabe que hubo golpes y amenazas. No la deje de lado si no escucha tu consejo y no quiere buscar ayuda. No la dejes. Sigue ofreciendo ayuda, sigue cerca de ella, sigue orando por ella y sigue teniendo en cuenta esa situación. ¿Ya? Porque muchas veces las personas se resisten, ¿no?, a los consejos, se resisten a tomar decisiones, pero esto no es motivo para dejarla de un lado y abandonar la causa. ¿Sí? No deben hacer esto. Esto es un poquito rápidamente lo que no deben hacer. ¿Qué cosas sí debemos hacer y podemos hacer y decir cuando estamos acompañando un caso de violencia familiar? Primero, trate el asunto con mucho cuidado. Es un tema, el maltrato físico es un asunto de vida o muerte. No hay que tratarlo como un tema más. Asúmalo con responsabilidad, dé prioridad a ese tema dentro de tus trabajos que está desarrollando en la iglesia. Si eres pastor, sobre todo, dé atención, interésate por el tema porque es caso de vida y muerte muchas veces, ¿sí? Segundo, enfatice a la víctima que ella no es culpable del daño. Siempre debemos aconsejar que la víctima que recibió daño, fue abusada, fue golpeada, ella es víctima, ella no es culpable. Hay que ayudarla a liberarse de esta carga, porque el victimario siempre tiene el poder de hacer creer que ella se merece y que ella es culpable.
Hay que ayudarla a sacarse de encima esto y decir, tú eres víctima, tú no eres culpable, ¿no? O sea, hay que encaminarla por este camino. Hay que permitir que ella hable, que hable mucho, que se desahogue, que cuente, que hable, que repita, ¿no? Cuanto más hable ella, cuanto más saque, cuanto más cuente, aunque a veces es pesado escuchar, aunque a veces ya escuchaste una vez, hay que permitir que ella siga hablando. Otra cosa importante es, crea en lo que ella dice. No dudes nunca de lo que te cuentes. Crea lo que ella dice. Muchas veces puede ser que dice cosas que uno no podría creer, pero tú tienes que tomar la actitud de que está creyendo a ella, porque ella necesita que alguien crea en ella, ¿sí? Crea en todo lo que ella dice. Ayuda a la víctima a ver que el matrimonio no es un contrato de propiedad. Ayúdala a entender que el matrimonio no es un contrato de propiedad. Ella no pertenece al esposo como una propiedad. Ella tiene derechos a romper con este pacto, ese contrato, cuando hay violencia y cuando hay abuso en el matrimonio. Hay que ayudarla a ver que esto también es un camino, ¿no? Una posibilidad. Sea sensible, esa es otra cosa importante. Piense que la víctima necesita apoyo y no condena. No trate de buscar los errores que ella cometió porque llegaron a eso. Sea sensible, entiéndala. Trate de entender el dolor que está sufriendo. Hágala saber que es posible hacer cambios en su vida. Trate de animarla a que ella pueda ver el futuro mejor que el presente. Hágala sentir motivada que sí puede salir de esa situación. Ella necesita que alguien le haga ver posibilidades porque su emocional debe estar tan bloqueado que no puede ver ni una posibilidad de salir. Tú tienes que plantearle posibilidad de salir adelante. Anímela a ver a un médico si tiene golpes o heridas. Que vea a un profesional, que vaya a un médico, que pueda hacer una cita médica para ser atendida por profesionales del área de salud. Ni hablar que debemos orar con la persona, ¿no? Trate de orar con ella siempre. Mantenga ese contacto de oración constante. Otra cosa que debemos hacer es asegurarle a la mujer golpeada, a la víctima, que debe mantenerse, asegurarle que dejar el matrimonio, o dejar la casa por un tiempo, dejar la casa por un tiempo no significa necesariamente un divorcio. Ella puede alejarse un tiempo para poder pensar, para poder meditar en qué hacer, y eso no significa que está divorciándose de su esposo. O sea, hay que también hacerle ver esto, ¿no? Otra cosa es asegúrese de que la persona maltratada comprende sus opciones. Es decir, no trate de imponer nada. Si ella decide incluso lo contrario, o sea, que ella sepa que también tiene libertad ella de tomar decisiones que tal vez uno no estaría de acuerdo que ella lo haga, pero que ella pueda tener esa libertad de tomar decisiones. Y por último, asegúrele que usted estará siempre dispuesto a proveer apoyo a su familia y que va a guiarla a hacer uso de los recursos disponibles. Respete y crea en la capacidad de las personas para cambiar, porque con Dios realmente es posible. Hágale saber esto. Tú siempre estarás. Tú estarás disponible para escucharla, para apoyarla, para hacer un trámite, para buscar ayuda, estar orando por ella y siempre motivándola que con Dios es posible salir adelante. Eso es lo que podemos hacer así en rasgos generales, ¿no? Cuando aconsejamos. Muy bien, me gustaría hablar rápidamente sobre lo que la víctima de violencia familiar puede hacer. La hora si no está yendo, pero me parece que es importante abordar ese tema. Que la víctima debe buscar lo que debemos hacer es también ayudar a que la víctima reconozca la situación en la cual está. Ese es un paso muy importante, que ella reconozca que está en una situación de peligro, ¿sí? Entonces tenemos que hacerla ver los peligros que ella está viviendo, que reconozca su situación, que necesita ayuda.
Segundo, ayudar a la víctima a que rompa el silencio, el aislamiento y la impotencia para pedir ayuda y no quedarse sola con el problema. Que ella pueda buscar ayuda, que ella pueda romper con el silencio, que ella pueda hablar de este tema con personas que la puedan ayudar, porque es la única manera que se puede tomar carta en el asunto. Ahora, ayudar también a buscar protección si está en peligro físico inmediato. Que ella pueda tener un lugar protegido, que pueda estar protegida del agresor mientras no se resuelve el problema judicialmente. Orientar a que se mantenga bajo ayuda especializada, que tenga un acompañamiento psiquiátrico si necesario, psicológico si necesario, o sea, que tenga ayuda especializada también es muy importante. Ayudar a redefinir su identidad, tratando gradualmente las consecuencias de abuso sufrido, es decir, ayudarla a sentirse otra vez persona, importante, con derechos, con dignidad, con afecto. Ayudarla a sentir otra vez que eres una hija de Dios y que lo que sufrió no hace que pierde la posibilidad de ser plena como Dios quiere para ella, ¿sí? Y ayudar a que salga del lugar de víctima, redescubriendo su valor y dignidad. Y eso es muy importante. Antes decíamos que tenemos que hacer entender a la persona que ella es víctima, ¿no? Que ella no es culpable de los golpes, ella es víctima. Pero cuando ya entendió eso, ahora tenemos que hacerla entender que ella tiene que salir del lugar de víctima, porque no puede vivir siempre como víctima. Si vive siempre como víctima, entonces nunca podrá experimentar, ¿no?, esa transformación, porque siempre va a estar viviendo con los recuerdos y las actitudes propias que tiene una víctima de sentirse menos, despreciada, amargada, triste. Hay que salir de la posición de víctima en un momento también, y eso tenemos que orientar a los consejeros. Ahora, ayudar a asumir la actitud correcta para perdonar. Eso es muy importante. Ese será un paso ineludible hacia la sanidad. Hay que perdonar, hay que perdonar. Y eso es un tema muy difícil, pero muy importante. Hay que aprender a perdonar y nosotros debemos ayudar a la víctima a llegar a esto, a perdonar. Ahora, perdonar no es olvidar, hermanos. Perdonar no es olvidar cuando se trata de violencia. Cuanto más uno quiere olvidar la violencia, más recuerda lo que le pasó. No se trata de olvidar únicamente. Perdonar tampoco es excusar. Perdonar tampoco es excusar. Es decir, no se está excusando a la víctima. Hay un culpable. Perdonar no significa decir, bueno, lo perdono, me olvido. No se puede olvidar, o sea, tan fácilmente de esto. Hay que recordar incluso constantemente, porque si nosotros olvidamos de eso, podemos caer otra vez pronto en el maltrato. No se puede olvidar esa experiencia, porque incluso sirve para evitar que en el futuro vuelva a caer en el maltrato. Pero tampoco no se puede excusar. El perdón no significa excusar. Hay un responsable, hay alguien que hizo un daño. Por lo tanto, no se puede excusar al agresor. Perdonar no es suavizar los conflictos, decir, bueno, tengo que hacer de cuenta que no pasó nada. No, hay un conflicto, hay daños y hay que llamarlos por nombre. Perdonar no significa que uno trata siempre de suavizar para mostrar que perdonó. No significa esto. Perdonar no es lo mismo que tolerar. Eso no significa tolerar. Perdonar y perdonar a otros es sano para mí mismo. Tolerar, dice un autor, cualquier cosa que yo o el otro haga puede conducirme hacia diversas complicaciones y a enfermedades. Uno podría perdonar a alguien casi todo, pero uno no puede y no debe tolerar todo. No podemos tolerar todo. Podemos perdonar todo, pero no tolerar todo. Porque no podemos tolerar la agresión, la violencia y el maltrato. ¿Sí? Entonces no es tolerar. Perdonar no significa tolerar. Y por último, perdonar no significa volver a estar juntos como antes. No significa volver a estar juntos como antes. Podemos y debemos perdonar, claro que sí, es el camino de sanidad,
pero no significa que tengo que volver a estar con la persona como antes. No es lo mismo y no esa es la intención del perdón. ¿Sí? Así que algunas recomendaciones rápidas sobre el perdón. En el material que subí en la plataforma está más amplio este material y estoy avanzando rápido por el tiempo. Bien, hermanos, para ir terminando, entonces, Dios condena toda forma de maltrato humano. Dios condena. Él se compadece de todo lo que sufre y vino a este mundo para traer esperanza de vida. Dice un texto de Salmos, el texto de la palabra de Dios en Salmo 72, versículos 12 al 14. Pues Él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien le oye. Tendrá compasión de los humildes y salvará a la vida de los pobres. Los salvará de la opresión y la violencia, pues sus vidas le son de gran valor, dice ese salmo. La vida y las personas son de gran valor y Dios está dispuesto a salvar a estos que están sufriendo violencia y que están sufriendo riesgos de vida. Dios va en contra del maltrato humano. Por lo tanto, nosotros también debemos tomar la misma actitud. Dios condena toda forma de maltrato, hermanos. Él se compadece de nosotros y dice otro texto de Proverbios 31, 8 al 9. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos. Y asegúrate de que se les haga justicia. Dios actuando en favor de aquellos que están sufriendo injusticias y quiere que el ser humano viva una vida en libertad, en plenitud, sin esos maltratos. Jesucristo es la máxima expresión de Dios en la tierra. Él ha sido Dios entre nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Y cuando Él empezó su ministerio, él abriendo el libro de Isaías, dice Lucas capítulo 4, 18 al 19, dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Su breve pero eficaz ministerio que duró en esta tierra dio prueba de esto. Jesús actuó de esta manera. Él defendió a los oprimidos, defendió a los maltratados, defendió a los que sufrían injusticia, defendió a los que sufrían maltratos y abusos emocionales, físicos, espirituales, religiosos. Él lo hizo. Y Él espera, hermanos, que nosotros también hagamos lo mismo como seguidores suyos. Que Dios los bendiga y que esa clase les pueda servir para seguir en ese proceso de capacitación, de servicio cada vez con más eficacia en acompañar a las personas que necesitan de intervención pastoral. Muchas gracias por su tiempo. Estamos en hora. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, ese es el tiempo que dejamos para compartir. En la plataforma subimos el material, voy a subir el material que hoy compartimos, pero en Word, para que puedan tener también el PowerPoint. Y también subimos el material que le había recomendado en un momento, este libro, que se llama, a ver si lo ven ahí, Rompamos el silencio. Este material está en la bibliografía general del curso, y lo encontré en PDF y lo subimos con Américo. Así que este libro se encuentra disponible en la plataforma, pueden imprimirlo, pueden usarlo. Es un libro muy, muy interesante porque habla de la necesidad de romper el silencio cuando hay maltratos, y también ayuda un poquito porque habla de la prevención que hay que hacer
la violencia en la familia, ¿no? Era un poquito el material que usé para esta clase, así que está en la plataforma disponible. A ver si hay alguna pregunta. ¿Qué pistas da un victimario para que uno sepa si es abusador? Y sí, son muchas, o sea, una persona que es controladora, una persona que es que somete a los demás, una persona que constantemente tiene actitudes de soberbia y uno puede ver que considera de menos siempre a su pareja, que no la tenga en cuenta, que no la considera de igual para igual. Son muchas las pistas, pero sobre todo estas, ¿no? De que es muy controlador, es muy agresivo, tiene la idea de que el sexo, como decíamos, el sexo femenino es señal de debilidad, de ternura y que el machismo tiene que ver más bien con poder y con autoridad. Son algunas pistas que podemos irnos dando cuenta que la persona puede ser un victimario, ¿no? Cuando sabemos de maltrato, pero la pareja no lo dice, ¿qué hacemos? Es difícil abordar temas que no busquen ayuda, pero creo que hay formas en las cuales podemos nosotros acercarnos a la persona, ¿no? Buscar una relación con esa persona, buscar una amistad con esa persona, si es posible, preguntar cómo se siente, eh, eh, si tenemos confianza, hablar del tema, ¿no? O sea, porque si tenemos confianza podemos hacerlo, pero siempre mostrando a la persona el respeto que tenemos por su decisión y que también mostramos nuestra intención en querer ayudarla, no tanto en querer saber de su problema. Pero creo que sí se puede hacer mucho, pero siempre respetando la decisión de la persona, siempre respetando la decisión de la persona, ¿no? No se puede hacer mucho por las personas que no quieren ser ayudadas. Se habló de las víctimas, pero ¿qué del violento? Y sí, es un tema, Manuel, para mucho, ¿no? Hablar del violento. Es un tema que podíamos abordar en un momento, porque la intención de la clase era hacer mucho hincapié de que hay muchas víctimas de violencia y hay que ayudarlas, ¿no? En ese sentido. Pero también el violento también necesita ayuda, ¿no? También necesita ayuda. Por eso cuando rompamos el silencio, cuando la víctima rompe el silencio, recién ahí el violento o el agresor puede ser ayudado, si así él lo decida, ¿no? Si la víctima no logra romper con el silencio, nunca el agresor o el violento podrá recibir ayuda. Entonces, por eso es muy importante trabajar con eso de romper con el silencio para entonces poder ayudar al agresor. Sí, hay que ayudar también al violento en esa tarea, ¿no? No lo podemos condenar únicamente como que por ser agresor no tiene oportunidad de revertir su vida. Con la ayuda de Dios, claro que sí. Cuando el abuso... A ver, Hortensia, tu pregunta, ¿puedes repetírmela? Cuando hay abuso religioso en la iglesia con la excusa de ser varones cabeza y tener la autoridad. Sí, creo que es un poquito lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces puede darse abuso religioso por interpretar mal los textos bíblicos. Nunca ha sido la intención de Dios, me parece, esas interpretaciones. Muy bien, hermano de Maciá, pide oración por Gabriel Ripari, de la congregación de Paraná, que está sufriendo un cáncer de pulmón. Claro que sí, hermanos. Vamos a orar por Gabriela, una hermana nuestra de la congregación de Paraná, que está con problemas de salud. Vamos a orar por ella. Oremos por Gabriela, claro que sí. También habría que hablar de violencia de parte de la mujer hacia el hombre. Sí, hay violencia desde la parte femenina hacia la parte masculina, sobre todo emocionales y violencia
de querer ocupar lugares a veces que se disputan, ¿no? Pero creo que el mayor problema es lo que abordamos hoy, ¿no? O sea, la violencia hacia la parte del género femenino. Si nosotros detectamos que hay violencia opuesta, también hay que abordar, claro que sí, con los mismos métodos, ¿no? Siempre la víctima hay que tener cuidado de cuidarla, como hemos visto en la clase. También Américo dice que oremos por la mamá de Israel Delgado, que está en hospital, está enferma y está muy debilitada, pero hoy hablé con Israel y dice que ha mejorado un poco, pero sí vamos a estar orando por la mamá de Israel. Bien, hermanos, en la plataforma también subimos un material que ya aborda un poco el tema de violencia en la sexualidad infantil. Ya hay un material en la plataforma, si quieren ir leyéndolo para la próxima clase vamos a abordar ese tema. Y vuelvo a recordar que ya pueden ir pensando en la monografía final, porque ya tenemos los temas casi todos en la plataforma para ir cerrando este curso. Bien, hermanos, muchas gracias. Ha sido un gusto, un privilegio estar con ustedes de vuelta después de un tiempo que hemos tenido clase con otros hermanos. Agradezco mucho al apoyo de Abelardo, de Ausencio, de Israel con las clases anteriores. Bien, ¿cuántos están tomando el curso en los grupos? ¿Se acuerdan? ¿Podían ir sumando esto ya en esta clase? Los hermanos que están en grupo, ¿cuántos son? Por ejemplo, en Salto somos 4. Así sabemos más o menos cuánto están tomando